Saludos forasteros, refugiados, miembros de la Hermandad del Acero, supervivientes del Enclave, soldados de la NCR, legionarios del César, saqueadores, necrófagos parlanchines y demás habitantes del yermo. Bienvenidos al Refugio 13, tu canal gaming. Aquellos días que pasé en Necrópolis, sus habitantes me relataron cómo habían sido forzados a convertirse en truculentos zombies debido al nefasto experimento al que fueron sometidos en el Refugio 12. Y entre tanto zombie, repentinamente vino a mi mente aquel sorprendente juego de terror y acción State of Decay 2, o State of Decay 2, así en castellano profundo. Así que sin más, dejadme que os hable de él. Lo cierto es que iba a preparar un número especial zombies comparando este título con otros del género, pero sin embargo acabé tan encantado con el mismo que decidí dedicarle un vídeo para él solito. Así que ya sabes, apaga las luces, no hagas ruido, ten a mano la cura por si las moscas y saca una holocinta para tu Pip-Boy, porque te lo cuento. It looks pretty safe. I think we should claim this place and move in. I like that idea. En este juego tenemos la noble tarea de hacer sobrevivir y prosperar a una comunidad de supervivientes en mitad de un jodido apocalipsis zombie. Comenzamos nuestras andanzas con 3 de ellos, con el primer objetivo de asegurar un refugio y establecer una base, que podrá mejorarse con instalaciones que nos permitirán acceder a diversas ventajas para los nuestros, como crear talleres para armas, vehículos, crear un jardín para obtener comida y varios etcéteras más. Si bien la calidad del detalle gráfico quizá no esté a la altura de los mejores títulos, lo cierto es que no desmerece para nada, y al igual que ocurre en otros juegos como Dead by Daylight, los colores empleados y el demacrado estilo de los paisajes se combinan para ofrecernos una atmósfera cruda y decadente muy verosímil. Las animaciones de los personajes resultan también un punto muy a favor, con gran diversidad en cuanto a movimientos de combate se refiere, otorgándonos un buen abanico de estilos y formas de acabar con estos descerebrados monstruos, desde asesinatos por la espalda hasta remates a objetivos que yacen en el suelo. Sin olvidar la fluidez en el combate directo, así como en los movimientos evasivos, apreciándose también un toque realista a la hora de saltar, correr, escalar muros, etc., ya que estas acciones drenarán nuestra energía de manera considerable, haciéndose muy difícil defenderse de los ghouls en estas situaciones en las que podrán incluso comerte vivo. This place is just awful. Fire in the hole! That really hurt it. I think it's almost down. I should reload. That was my last magazine. That was it. I'm out. Aún si sobrevives, si eres mordido o arañado por un zombie portador de la plaga, que es como se llama aquí a la enfermedad, el personaje afectado en cuestión comenzará a sufrir la infección, y esta se extenderá hasta acabar con su vida y transformarlo, a no ser que seas capaz de hallar antes los materiales para preparar una dosis de la cura y aplicársela.
And I'm out. We have to find more ammunition somewhere. I see someone nearby. Might want to steer clear. Hey there. The safest way to collect samples is by killing plague zombies. There's a plague heart nearby. That whole area should be crawling with infected zombies. Or you could just destroy the plague heart itself to get a bunch of samples. That's more dangerous. This won't be easy, so you should bring the best equipment you have on hand. Helping out like this is a good way to make friends. Let's hope this pays off. We could use allies out here. Hey, I suppose it could be worse. Comenzarás la aventura con 3 supervivientes, pero podrás entablar relaciones con otras comunidades de NPCs que hallarás en estos páramos desolados, teniendo la posibilidad de comerciar con ellos, ayudarlos en diversas misiones secundarias e incluso reclutarlos. Hey, you listening? You really don't want to see what'll happen if we don't find more meds. I can do that. Aunque también puede ser que vuestras relaciones no lleguen a buen término y estas comunidades se conviertan en vuestras enemigas, con encuentros hostiles y letales si cruzáis vuestro camino. Lo único malo a este respecto es que hasta que estas comunidades no sean definidas como hostiles, son absolutamente inmunes a cualquiera de tus disparos o tus golpes, lo que es algo que obviamente no tiene ningún puto sentido y le quita bastante credibilidad. Pero en fin, al fin y al cabo, este juego no es perfecto. A medida que avancemos, los personajes podrán también aprender diversas habilidades desde jardinería hasta electrónica, y cada una de ellas será vital a la hora de construir o realizar ciertas mejoras para nuestra base. A lo largo del mapa tendréis que encontrar materiales, comida y otros útiles que favorezcan el progreso de vuestra comunidad, incluyendo entre ellos un buen número de vestimentas y atuendos con el que podréis personalizar la apariencia de vuestros muñecos. Lo único que echo en falta en este apartado, para ser sincero, es que no nos dan la opción de cambiar el nombre a nuestros personajes. Y sí, es cierto que es algo no demasiado importante, pero a más de uno nos hubiera gustado tener una comunidad con vecinos llamados Rick Grimes, Michonne, Negan, Carl, Chris, Jill Valentine, etcétera, etcétera, etcétera. Deambulando por los escenarios encontraremos incluso vehículos que podréis utilizar para llegar a vuestro destino de manera segura mientras arrolláis a los horrendos ghouls. Claro está que esto dañará a dichos coches, obligándonos a repararlos si queremos seguir utilizándolos. De igual manera que habrá que estar atento siempre a las reservas de gasolina, porque créeme, no quieres quedarte tirado en la carretera en mitad de una horda. Todo ello mientras eliges a un líder de entre los tuyos para llevar a cabo su proyecto principal, que tras ser cumplido os conducirá al final de esta historia y al comienzo de una nueva, ya que cada vez que consigues completar un proyecto de comunidad, tienes la opción de guardar a tus supervivientes gracias al sistema de legado, y de este modo volver a utilizarlos en comunidades futuras. Y si este ciclo continuo de supervivencia te sabe a poco, el juego cuenta con otros 2 modos de juego. Uno, que viene a ser como otra campaña principal independiente de la original, pero con la diferencia que en este modo Heartlands no podremos traernos a nuestros supervivientes de legado, y tampoco configurar la dificultad a nuestro antojo, ya que
Aquí, en Heartlands, la dificultad ya viene elevada por sí sola. No obstante, al igual que en la campaña básica, esta nos da la opción de jugar con otros amigos, los cuales sí que podrán traer a sus personajes super tochos y chetados para echarte un cable en tus aventuras. Y además de los citados modos de campaña, el juego posee también un tercer modo más frenético llamado Daybreak, donde encarnamos a un agente especial de Cleo con el objetivo de defender un pequeño puesto de avanzada y proteger al técnico que estará realizando su tarea, mientras tratamos de deshacernos de varias oleadas de zombies que tratarán de echar los muros abajo y comerse a todo el personal. La gracia de este modo, además de diversión ocasional y desfogarse contra estos jodidos monstruos, es que a medida que juguemos y obtengamos puntos, iremos desbloqueando equipo, no solo disponible en Daybreak, sino también para tus comunidades del modo campaña. Aunque se os dé bien matar y esquivar, si estos hambrientos horrores devoran al citado especialista técnico, la partida se acaba. Este modo puede resultar un tanto difícil, sobre todo si es uno de tus primeros días jugando, o si alguno que otro de tu equipo no sabe demasiado bien lo que está haciendo. Pero si formas una escuadra competente, podrás superar hasta la última oleada y obtener así un gran número de puntos y recompensas. En resumen, mis queridos habitantes del Yermo, este juego tiene, en mi opinión, más puntos fuertes que en contra. Si te gusta el género zombie y los juegos de mundo abierto colmados de acción y terror, este título es más que recomendable para ti. Mi valoración personal es 7 sobre 10. Del mismo modo, estad atentos a Radio Yermo porque es posible que en un futuro no lejano os comparta una holocinta diseccionando los títulos DayZ y World War Z. Pero si conoces otro juego del estilo que te gusta mucho o quisieras que analice, no seas tímido y deja tus sugerencias en la cajita de los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, forastero. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al pulgarcito, suscríbete y actívala. Campanilla.